Romper el círculo. En este podcast hablaremos de la experiencia personal de nuestra consteladora. Ella nos va a contar por qué terminó haciendo constelaciones y cómo llegó a sanar su relación con su mamá y la experiencia personal de ella. Así que, Jenny, cuéntanos cómo empezó todo esto. Bueno, buenas a todos. Muchas gracias por estar en este canal, por escucharnos, por estar cada 8 días viendo cada capítulo. Bueno, Natalia, entonces sí, vamos a aprovechar este mes de mayo, que es el mes de las madres. Queríamos hacer como un capítulo diferente, pero pues nos queremos enfocar en eso, en las madres. ¿Por qué? Ujú. Porque yo llegué acá a través de una herida, como lo cuenta Natalia, y es la herida de madre, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a contar y voy acá como a abrir mi corazón y es a contarles a todos ustedes por qué llegué a las constelaciones y por qué mi madre es mi grande maestra en este momento. Y bueno, todo empieza pues desde niña, siempre sabemos que las heridas son desde la infancia. Yo tuve una madre presente y ausente, entonces desde niña tuve una herida que fue abandono, porque no solo el abandono se hace cuando un padre muere o se va, Ujú. las heridas también de abandono llegan cuando nuestros padres están ahí, pero no están para nosotros, ¿sí? Entonces tuve una madre presente y ausente, tuve una herida de rechazo con mi madre también, desde el abandono, entonces tuve abandono y rechazo, ya que yo sentía que mi madre, pues, cuando yo me le arrimaba, me rechazaba mucho, entonces desde ahí, pues, empecé con esta herida. Bueno, la cosa es que, bueno, yo fui creciendo, ¿sí? Yo en el colegio sí me tendía a aislar mucho con los compañeros, siempre me autorrechazaba, ¿sí? Generé esto y también tendía a abandonar muchas cosas. Esta herida lo que hace es que empezamos a abandonar, todo lo dejamos a medias, entonces en mi trayecto de mi vida tengo récord de muchas cosas que he empezado, pero les cogía pereza rápidamente, entonces yo siempre la excusa era, esto no es para mí. Le cogía pereza, pero no podía entender por qué. Bueno, en la adultez, em, la relación con mi madre pues fue creciendo más fuerte, más dura, al paso que yo me volví adulta, pues también así también eran los problemas más adultos. Em, yo me caso muy joven, no me arrepiento de haberme casado, pero siento también que parte de haberme ido muy joven de mi casa es por lo mismo, porque esa mala relación con mi madre eh, era mucho, como le digo, había mucho problema, mucho pleito, siempre. Después de que me fui de mi casa, pues todo empeora porque es como que ahora ya no me manda, ya no te tengo miedo, entonces la relación empeoró. Entonces ya era, pasé de tenerle miedo a mi madre a retarla, ¿sí? Ahora ya Hacerse es, más grande que ella. exacto, ahora ya Ujú. estoy afuera, ya tú no me mandas, ya yo puedo. Y entonces era, pasamos de que ella me hablaba y yo le agachaba la cabeza y esto, a, a no, a enfrentarnos. Entonces hubieron muchos enfrentamientos. Bueno, yo la verdad sentía que pues como que no la necesitaba, ¿sí? Como que estoy mejor sin ella. Pero la vida, y ahí ahora entiendo muchas cosas, y es como me relacioné con mi madre y con mi padre, así me relaciono con el mundo. Yo tenía un problema y era que era una persona muy explosiva. O sea, todo era un detonante para mí. Entonces sentía que todo afuera, todo el problema era afuera. Entonces si yo salía y se me atravesaba el del taxista o el del bus, entonces yo era de las que sacaba la cabeza por la ventana del carro y, y le formaba el problema. Muchas veces tuve muchos pleitos así. O si yo iba a un banco y justo cuando llegara mi turno, se paraba la de la caja. Entonces yo era la que me paraba y me enojaba y iba y hacía reclamo. Y todo el tiempo encontraba gente chismosa, siempre me metían en chismes, en problemas. Bueno, todo el tiempo era así, había mucho Muy conflicto en mi caótico. vida, mucho, mucho caos. En mi vida profesional, en mi vida de hogar iba muy bien, pero en mi vida afuera era un caos.
Entonces yo empecé a buscar, entonces busqué en muchas cosas, entonces uno empieza como que, bueno, voy a buscar de Dios. Y entonces estuve en iglesias, estuve en retiros y sí, tal vez me ayudó bastante, pero todavía habían muchos vacíos. No era como que yo sentía como que por momentos podía comunicarme con mi mamá, pero volvía como a los días o a las semanas, todo volvía a ser lo mismo. Ujú, Y entonces como que no encontraba esa solución. Pero lo más duro es cuando uno tiene un hijo y en este caso una hija y uno empieza a repetir. ujú, ¿Qué pasó? Yo tuve mi primera hija y tengo un recuerdo de cuando yo tenía 12 años que yo vivía en una casa que tenía como una terraza ujú, y tuve una discusión muy fuerte con mi madre y mi mamá me pegó muy fuerte y me sacó sangre en la nariz. Yo recuerdo que yo subí a esa terraza y tenía una perrita y esa era como mi confidente. Yo subí a esa terraza y tengo ese recuerdo ahí de esa niña sentada llorando y diciendo, ojalá se muera. Uy, qué mm, bueno que la pise un carro, que pase cualquier cosa, pero ojalá se muera. Ese recuerdo lo tengo muy aquí. Bueno, y también pensaba ahí cuando era niña, si yo algún día tengo una hija, nunca le voy a hacer que ella me hace a mí. ujú, Y lo pensé mucho y decía, jamás yo sería capaz de hacerle lo que mi madre me hace a mí, a una hija, a un hijo. Bueno, finalmente yo salgo de mi casa, me caso, quedo en embarazo. Yo desde que quedé en embarazo sabía que iba a tener una hija y que le iba a llamar Natalia. ujú. Yo estaba muy feliz por tener a mi hija. Somos tocallas. Yo estaba muy feliz por tener a mi hija y porque yo sentía que era la oportunidad para yo hacer diferente las cosas. Finalmente llegó Natalia, alegría de la casa. Ella fue creciendo y empezó a salir ese instinto que traía ahí de mi madre y me convertí en mi madre. Mi hija a partir de los 5 años más o menos empezó a sufrir mucho maltrato físico y psicológico de mi parte, que yo no podía controlar, era algo que yo no quería, pero pasaba, era algo que yo juzgaba y cuando lo hacía, después yo me miraba a mí misma y decía, pero ¿por qué si esto no era lo que yo quería? Si esto era lo que yo más odiaba de mi madre, ¿y por qué lo estaba haciendo con mi propia hija? Yo no podía entender, mi hija fue creciendo y tuvo una madre presente, ausente. Yo me dediqué a trabajar y a dejar a mi hija en cuidado de la abuela. Pero yo pensaba que trabajando y dándole una mejor vida, ya iba a ser mejor, ¿sí? Pero en todo eso, la relación con mi madre era peor, porque mi madre empezó a meterse mucho en la relación mía con mi hija. Y entonces, algo en mí era como que, ¿por qué la protege a ella y a mí no? ¿Por qué se mete cuando yo le pego a ella y por qué cuando a mí me pegaba tan horrible? Entonces, eran unas peleas muy fuertes y mi hija todo el tiempo presenció todo esto. En caso fue que mi hija fue creciendo y lo mismo que pasaba en mi vida, pues ella creció y creció también ese dolor y esa rabia que ella empezó a tener hacia mí. Entonces, pequeñita, pues yo le daba las pelas pequeñas, pero al paso que fue creciendo, pues los castigos fueron aumentando y el maltrato fue aumentando. Y lo mismo, la ausencia. Me volvió una madre muy ausente, muy maltratadora. Pero yo no podía entender por qué y empecé a culparme, a preguntarme y a cuestionarme y a buscar muchas respuestas. Entonces de ahí empecé a meterme a toda clase de iglesias, de talleres, de cursos, todo lo que, a leer libros de superación, todo, pero no podía entender que la clave estaba en mi madre, ¿sí? No podía entender eso, me costaba mucho. Todavía la juzgaba. Entonces empecé a pensar que por culpa de ella yo era así y empecé a culparla todavía más. Finalmente, en una de esas peleas que tuve con mi madre, ella decide
irse al exterior, ¿sí? Y ella todavía dice que es por mi culpa que se fue. Cuando ella se fue, para mí fue una sensación muy chévere, porque ahora lo confieso, madre, si estás viendo esto, sorry, tú sabes que ahora ya sanó todo, pero en esa época para mí que mi madre se fuera, era como que se fue un problema. Ahora voy a vivir mejor, ya está lejos, ya. Pero no, no era así, o sea, ella se va, yo no la llamo, yo no le escribo, yo era totalmente indiferente con ella. Y mi hija siempre me reprochaba todo el tiempo esto, todo el tiempo, pero yo no sabía qué contestarle, o sea, yo con enojarme, con, con cualquier cosa, ya con eso solucionaba, pero yo no sabía en realidad qué decirle y bueno, y para eso, pues está mi hija acá, que ella es la persona, la víctima también de esta cadena de dolor, de esta cadena de maltrato, de ausencia, y que por eso ella también está en este camino conmigo, porque estamos sanando. Entonces, cuando yo caigo como en esa conciencia de que esto no puede seguir así, pero yo miraba hacia atrás y yo veía a una madre, o sea, a mi madre y a mi abuela. Y yo vi como mi madre y mi abuela eran súper amigas. O sea, creo que usted también vio eso. Ujú. Se querían mucho, Mi mamá y mi abuelita no se eran despegaban. uña y mugre, o sea, era una cosa aterradora, o sea, era un amor. Y yo decía, pero ¿por qué mi mamá no puede ser así conmigo como es ella con su madre? O sea, no entendía. Cuando alguien me recomendó la serie de Mi Otra Yo, pues yo la vi y aparte de que quería ser como Samán, como lo he manifestado, también dije, esto me puede servir, porque yo ya había agotado todas las alternativas, yo ya de todo, o sea, es Ujú. que prácticamente me faltaba irme como un monasterio, irme de monja, algo, De monja. porque ya había agotado todo, todo. Entonces dije, bueno, esto me puede servir. Entonces busqué y cuando uno empieza la búsqueda y quiere sanar y quiere decir, no, no más, es que ya es mucho, ya, yo me cansé también, yo ya no quería tener una enemiga en mi casa, yo ya no quería ver la mirada de mi hija hacia mí como yo miraba a mi madre, porque yo sé que mi hija en algún momento también empezó a odiarme y yo no la culpo. Tampoco. Pues odiarla no, pero sí Sí, había mucho dolor rabia. y rabia. Entonces, em, encontré en las constelaciones como, bueno, este camino, esta salvación, a ver qué me aporta, Cuando empiezo el tema de sanar, hice mi primer diplomado, fue ordenando el sistema familiar. Resulta que ordenando el sistema familiar era ordenando mi vida primero. Ujú. Y en ese ordenar de mi vida me doy cuenta de que había mucho desorden, que mi madre en una constelación me muestra como una dinámica que yo no podía entender. Me dice la coach como, escoge a alguien para tu madre, alguien para tu abuela y alguien para ti. Ah, no, alguien para tu madre, alguien para tu abuela y tú mira. Yo escogí a alguien que representaba a mi mamá, otra persona para mi abuela y yo simplemente observaba. Cuando yo vi la dinámica que se dio y era abuela ausente dando espalda y madre detrás. Y yo decía, no, esto no es así. Esto no, yo le decía a mi coach, esta es la historia de mi mamá y yo. Me dijo, no, esta es la historia de tu madre y la abuela. Y yo, no, eso es falso. Y ella decía, ¿por qué? Porque esto no es lo que yo vi. Yo vi una abuela y una madre Unidas. unidas. Esto no es Ujú. real. Y me dijo, es real. Lo que pasa es que tú no sabes toda la historia. Y yo, pues lo que yo he visto. Y me dijo, ¿tú has preguntado alguna vez qué pasó cuando tu madre era pequeña? Y yo, pues no, o sea, ¿a qué? No. Entonces me dijo, si tú no lo sabes, ¿cómo puedes decir que esto es mentira? Y yo, pues por lo que vi, dijo, no. Es que uno puede ver una cosa, pero detrás de esto hay mucha historia y hay cosas que no, ellos no cuentan, nuestros padres no cuentan, Ujú. ¿sí? Pero es real. Yo finalmente como que muy incrédula, yo dije, bueno, esto no me cuadra. Pero también dije, pero bueno, pues yo no sé la historia. Entonces, yo recuerdo que yo llamé a mi mamá
Y le dije, ma, yo necesito que me cuente algo, cómo era la historia suya cuando pequeñita, cuando estaba en la casa con mi abuela, cómo era. Yo no la voy a juzgar, tampoco voy a dejar de ver a mi abuela como yo la veía, porque para mí mi abuela era todo también. Entonces, cuénteme. Entonces me dijo mi mamá, es que no es todo como tú crees. O sea, lo que yo viví es diferente a como lo que usted vio. Y yo, ¿cómo así? Entonces me contó una historia de mi madre y mi abuela que yo no conocía. Y era la misma historia de nosotras dos, de una abuela diferente, una abuela ausente, una abuela maltratadora, de una abuela muy brava, de una abuela muy exigente. Mi Mm. madre también se va de la casa, se casa muy joven y empezó a darme cuenta que empezamos a repetir patrones. Yo me caso en una época, en una fecha, y me doy cuenta que mi madre, 20 años atrás, esa es la misma época que ella se casa. Yo me caso en el 2001, mi mamá se había casado en el 81. Yo nazco en el 83 y tú naces en el 2003. Mm. O sea, que eran historias Mm. parecidas en las mismas épocas. O sea, y claro, empecé a darme Esa cuenta yo que no la estábamos sabía. repitiendo. Solo cuando mi mamá me confirma que sí es real lo que yo vi en la constelación, ahí pude entender muchas cosas. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿y por qué mi abuelita era así? Porque pues yo quería saberlo todo, yo quería entender. Entonces ella me cuenta la historia de mi abuela, porque yo también ya empecé como a hacer juicios como que, entonces mi abuelita fue la mala. Cuando ella me cuenta la historia y es, la abuela viene de un hogar donde el bisabuelo, o sea, el papá de mi abuela, era muy machista y para él las mujeres eran maltratadas, pero los hombres eran los reyes. O sea que el cariño era para los hombres y el maltrato para las mujeres. Y esto se creó en un sistema que venía diciendo así, amor para los hombres, castigo para las mujeres. Entonces mi mamá me cuenta que mi abuela también se fue muy joven de la casa, se casó muy joven, ¿sí? Y entonces yo le pregunto a mi mamá, ¿y cómo era la relación suya con mi tío? Porque también veía, mi mamá y mi tío son súper unidos. Entonces ella me dijo, no, eso fue después, cuando yo me fui de la casa, pero yo con él no me la llevaba muy bien porque mamá, ya mi abuela, no soportaba, o mejor dicho, con él no se podía hacer nada. Él era la traga de miel de la abuela y a él no se podía tocar. Pero para nosotras las mujeres era todo el castigo. Entonces, de ahí me doy cuenta que yo tengo un hermano y para mi hermano fue todo el amor de mi madre. Y yo no lo podía tocar. De hecho, si yo peleaba o medio le daba un aruñoncito así en la cara chiquitico, pues ya me estaban dando una pela. Entonces me di cuenta que mi hermano era el consentido y pues yo fui la mujer, la que le tocó todo el castigo. Viene otra generación después, que es la mía. Tengo a Natalia. Natalia recibe todos los castigos, pero después viene Santi, que es el niño, y para él ha sido todo el amor. Y con él no se le puede pegar, no se le Preferencias. toca porque este sistema dice, el amor es para los hombres, el castigo y el rechazo es para las mujeres. ¿Le suena algo? No, acá estoy me reseteó el cerebro. Ahora entiendo por qué Dante lo quieren más. Entonces, claro, también Natalia siempre todo el tema era, es que usted quiere más a Santi. Obvio, todavía, todavía. Y yo también era mi madre, es que usted quiere más a Mauro, siempre. Entonces, bueno, cuando yo pude ver esta dinámica, entonces empecé a entender que acá nadie es culpable, que somos víctimas. Mi madre era víctima, mi abuela era víctima, yo soy una víctima, mi hija es una víctima de un sistema que alguien seguramente más atrás que que el bisabuelo, seguramente el bisabuelo fue el consentido de su sistema y las mujeres eran las maltratadas, entonces él viene y lo mismo, cuando llegan los hombres
los consiente y las mujeres maltrato. Y seguramente eso viene de muchas generaciones atrás. Ujú. Pero nosotras en Se heredó. lealtad vinimos haciendo lo mismo generación tras generación tras generación. Cuando yo caigo en cuenta y es, si esto no se corta ahora, va a venir una generación más que serían pues los hijos de Natalia. Y si no corto con esto, pues va a pasar exactamente lo mismo. Y así sucesivamente. Entonces yo sentí que tenía esa responsabilidad de sanar, que si yo empecé con todo esto es porque el sistema me eligió a mí para sanar. Ujú. Y si no sanaba yo, pues quién sabe cuántas generaciones más seguían hasta que alguien por allá decidiera. Entonces yo tomé la decisión y dije, ahora sí, voy a sanar mi relación con mi madre. Ahora voy a sanar mi relación con mi linaje y voy a cambiar todo esto que venía, esta orden del sistema, y ahora vamos a cambiarla, ¿sí? Que las mujeres también reciban el mismo amor y la misma atención que los hombres. Entonces, claro, fue un proceso muy difícil porque eran muchos años de mucho dolor. Muchas veces sentí que no iba a ser capaz porque ya habían muchas heridas ahí y fue trabajar en cada una de mis heridas. Trabajar en mis heridas era sentir a mi madre en mí, sentir a mi madre y verme al espejo y reconocer a mi madre en mí, porque me costaba mucho pensar que yo me parecía a mi madre. De hecho, era algo muy curioso que a mí me decían que yo era igualita a mi mamá y yo decía que jamás, que yo me parecía a una tía, cualquier persona menos a mi mamá. Y Natalia empezó a pasar lo mismo. A ella le decían que era igualita a mí y ella, ¿tú qué decías? Mi papá. Que mi papá, no, a mí también me da rabia que me dijeran lo mismo. Exacto, y fueron muchas cosas parecidas. Entonces empecé mi trabajo personal. Y empezar a reconocer a mi madre en mí fue difícil. Ver que yo era igual a mi madre, hacía las mismas cosas de mi madre, pensaba como mi madre, muchas cosas, era igual a mi mamá, pero me costaba reconocerlo. Cuando yo pude empezar a verme en mí que todo lo que a mí me gustaba y lo que no me gustaba también era de mi madre. Y reconocerlo en mí era muy difícil, muy difícil. Me costaba el orgullo, el ego, me Mm. costaba, pero sabía que era la tarea, ¿sí? Que tomar a mi madre, como cuando yo hablo de tomar a la madre o tomar el padre, es como que sí, como que cojo ese pocillo con agua y me los tomo, es que están vivos en mí. Yo al llevar la sangre de mi madre y la sangre de mi padre, pues los llevo vivos en mí. Su energía vive en mí, su alma vive en mí. Yo soy el Ujú. resultado de ellos. Negarlos es como negarme a mí misma. Entonces entendí que todo lo que estaba pasando allá afuera simplemente era algo que yo tenía en mi corazón, que afuera no hay nada, que todo es adentro y simplemente todo el caos, la pelea que había afuera era mi pelea contra mi madre, que afuera no hay nada, que todo es adentro y que cuando yo hago el cambio adentro, todo cambia afuera. Fueron 9 meses que estuve ordenando mi sistema y en ese ordenando me encontré muchas otras cosas más que cada vez me fortalecían más a tomar a mi madre, encontrar información. Empecé a ser muy detallista analizando a mi madre, cosas de su vida, por qué mi madre hacía cosas y yo no entendía. Fue entender a mi madre, estudiar a mi madre, cada paso, cada cosa, cada tip, cada movimiento, cada cosa que ella hacía, integrarla en mí. La cosa fue que pasaron 9 meses, yo ya me iba a graduar y para formarme como consteladora, un requisito era tomar a los padres. Yo no tomo a mis padres, no me puedo formar como consteladora. De ahí viene la fuerza. Mm. Entonces, recuerdo mucho que mi mamá se casaba por segunda vez. Entonces, yo hablé con ella y le dije que yo no podía ir a su matrimonio. Ella vive en otro país. Pero mentira, yo había comprado tiquetes y yo iba a ir a acompañarla. Entonces, yo le llegué de sorpresa a mi mamá, pero fui con muchos nervios, la verdad, la vez que yo llegué allá tenía mucho susto porque no sabía qué me iba a encontrar.
No sabía si todos esos 9 meses de trabajo personal, de llorar, de darme contra el piso, con todo, de aceptación, de todo, sí había servido, porque finalmente mi mamá Mm, estaba en otro país y yo no la claro. había tenido de frente, hacía mucho rato. Y sí, no es lo mismo tenerla de lejos que tenerla cerca, porque es cuando uno se da cuenta si de verdad sí sanó o siente la misma rabia. Claro, porque yo, mientras hacía mi ordenando, pues la hablaba porque necesitaba información, entonces pregunté muchas cosas, entendí muchas cosas, pero no la tenía cerca, no era lo mismo. Entonces, cuando yo me voy una semana para allá, para su matrimonio, pues claro, yo llego y mi mamá pues se puso muy feliz porque ella no se lo esperaba, muy feliz. Por ahí un video. Por ahí hay un video que yo, que yo Hasta yo le lloré. llegué. Cuando yo le llegué de sorpresa, mi mamá la cogí en pijama, la cogí desayunando. Mi mamá casi le da el infarto. Qué pecado Ujú. mi mamá, casi la mato. Pero fue esa semana de conexión, fue esa semana de volver a reconciliarnos. Entonces fue muy bonito porque yo no quise ir con nadie, yo me fui sola, porque quería tener esa semana con ella, acompañarla en, eso, en su mejor día, en esa felicidad que ella iba a tener, pues su matrimonio. Entonces, no sé, fue ver a mi madre como es, como lo que es, y toda chiquitica, pero tan Toda chiquita. fuerte, tan grande, como de llegar a un país que ella no conocía y darla toda, conseguir Mm, esposo, volver a ser feliz. O sea, es ver a la grandeza de mi madre. Entonces empiezo a verla desde ahí porque muchas veces me sentí muy grande, más grande que ella, ¿sí? Entonces fue como bajarme mucho a nivel muy bajito y esto era la grande mamá. Y fue esa semana, ella era como que cosas que me molestan mucho. Era como que mi mamá, ma, ¿cuántos invitados tienes? No, como 100. Y yo por dentro, ¿qué? 100. Obviamente en otra ocasión yo le hubiera dicho, pero usted ¿por qué invita a tanta gente? Qué pereza. Eso es algo privado, usted sola, con 5 o 6 es suficiente. Ve. Fue como que, bueno, mamá, si son 100 son 100. ¿Qué necesita? No, pues que me hace falta esto, me sacó la lista, y yo, listo, para las que sea, vamos con toda. No me quiero quitar por acá un lunarcito, que es que no, quítese. Que este vestido, hágale. Que me quiero poner este peinado, hágale. Mamá, tú eres la grande. absorbió, aprovechó tantos años. Pero fue verla desde el amor, fue ayudarle a poner su vestido, Mm, fue entregarla a esa persona, ¿sí? Ese matrimonio, estar con ella. Para mí fue como conectar, hubo un momento muy lindo de mi madre que ella, yo estaba durmiendo en un sofá, en el sofá cama, y ella pasó como para la cocina y yo pensé que era que iba a ir a sacar agua o algo. Cuando fue, y fue y se me acostó ahí a un lado y entonces yo fue como que la reacción fue de mi cuerpo como que mm. me puse así, pero cuando ella se acuesta a un lado, yo no sé, pero hubo un movimiento que mi cuerpo hizo, fue como en inercia y fue recostarme en el pecho de mi madre. Y mi mamá empezó a sobarme el pelo y ella empezó a hablarme, pero ella no se daba cuenta, pero mientras ella me hablaba, yo empecé a llorar, pero ella no se dio cuenta nunca. Ella me hablaba y yo la dejaba que hablar y yo, y fue como conectar con mi madre, o sea, como la niña reconciliándose con la mamá. Entonces fue muy bonito, fue una semana muy linda. Cuando nos despedimos en el aeropuerto fue muy duro, pues para mi madre, como esa semana que estuve con ella y volver yo acá fue muy bonito. Llegué y le dije a mi coach, ahora sí, me formo, porque ahora sé que tomé mi madre y ahora siento la fuerza de ella. Cuando ya empiezo mi formación, en verdad que todo cambió afuera, o sea, fue como que la vida me mostró que en realidad nada es afuera, todo es adentro, porque yo no sé, estoy en la misma parte de hace más de 20 años que yo vivo acá y no sé qué pasó con todas las personas problemáticas, chismosas, todo desapareció. Automáticamente aparecieron personas diferentes, situaciones diferentes. Ahora la vida conmigo me sonríe todo el tiempo. Ahora no encuentro pleitos, ahora encuentro personas muy lindas y todo cambia, pero todo cambia cuando yo cambio. Entonces ya fue el reto llegar acá y ya fue también ver cómo sin yo
hacer nada, Natalia empieza también a buscar esa sanación, sin yo decirle, vea, empiece a hacer esto, ¿no? Simplemente cuando yo sano con mi madre, ella se mueve también, porque es de este sistema y es como que empieza una necesidad de ella también sanar y empieza a hacer todo su proceso. No ha sido fácil, pero ahora entiendo y ella también entiende que veníamos repitiendo algo que ni yo soy culpable, pero ni ella tampoco, ni mi mamá. Nada, simplemente era una lealtad que traíamos que teníamos que cortar, pero cuando cortamos con ella, empezamos a hacerlo diferente, empezamos a hacerlo de otra manera. Ujú. De nada sirve guardar esa rabia. Pues a la final yo pues entendí todo lo que traía, todos los, ¿cómo se dice? El linaje, Los patrones. los patrones, todo lo que venía repitiendo. Fue muy difícil porque para mí también la rabia que yo tenía era grande, porque no les voy a decir que fue como una rabiecita, no, yo le tenía mucha rabia. Cometí muchos errores, como por llamar la atención, porque cuando uno no tiene padres como presentes, uno se vuelve muy rebelde. Yo fui muy rebelde, hice cosas solo para sacarle la rabia, porque prácticamente eso hacía, para llamar la atención, no como, oiga, aquí estoy, yo también necesito cariño, no solo es mi hermano, también estoy acá. Entonces, eso fue muy difícil y entendí que lo único que hacía con mi rebeldía era alejarlos más y más y más y más, hasta yo misma me perdí. Entonces, volver otra vez, bueno, perdonarme no, porque pues a la final mi mamá hizo lo que ella le hicieron, entonces pues perdonarla no, pero sí perdonarme a mí y como soltar todo y volver a sanar. Yo también hice mis procesos, también hice constelaciones con diferentes personas, también he ido a terapia y ahí vamos. Y todo ha sido difícil, pero ha sido bonito, porque es que tener la relación con los papás sana es lo mejor. Eso, tener una relación caótica, es horrible, es horrible. Sí, obviamente no les puedo decir que todo es perfecto, que todo es color de rosa, no. Ella sigue siendo fosforito. Eso sí no lo cambio. Pero ya ahora controlo mucho más mis No, emociones, sí. ya la entiendo también a ella, ahora entiendo que también fueron muchos años y que tengo que darle el tiempo, pero que ella también lo va a lograr y que cuando ella tenga su hija, tengo la seguridad de que lo va a hacer diferente ahora, de que cortamos con esta lealtad y prácticamente ya es como que rompimos el círculo, Eso. ¿sí? En un círculo de dolor, Mm. de sufrimiento, de tristeza. Mi madre, antes de yo subirme a ese avión, cuando venía otra vez a Colombia, me abrazó y me dijo, si yo me muriera hoy, sería la mujer más feliz del mundo porque esperé muchos años este momento y para mí pues también fue como que, bueno, nunca es tarde, Ujú. ¿sí? Nunca es tarde, tuve que esperar muchos años, pero finalmente por mi madre estoy aquí, por eso digo, mi madre es mi maestra. Ahora yo honro a mi madre, no soy todo el día estar llamándola porque es algo que yo ya no soy así. Como les digo mucho también a mis pacientes es, tomar los padres no significa que nos vamos a volver los mejores amigos y los más melosos, no. Pero ahora mi madre sabe que me tiene a mí como su hija, que ahora me puedo comunicar con ella desde el amor, la puedo ver Ujú. como la grande, con el respeto. Ahora yo me hago muy pequeña ante ella, ahora es sí, mamá, y tú eres la grande. Cuando me comunico con ella, ahora es sin rabia, con respeto, Ujú. entendiendo que mi madre tampoco pudo hacer muchos procesos, pero que ella hizo algo diferente a mí. Sin necesidad de hacer tanto, ella tomó a su madre y lo hizo muy bien. Más, sin embargo, ella dice que le faltó muchas cosas. O sea que lo que yo les quiero hoy llegar a todos con esta historia, con mi historia, es si yo lo podía hacer, cualquiera lo puede hacer. Todos lo pueden hacer con las herramientas necesarias, em, con querer hacerlo, porque hay personas que dicen, voy a intentarlo. No, acá no es de intentar, acá es de hacer. O todo o nada. Exacto, cuando hay gente que dice, ay, es que yo lo he intentado, pero es que no, claro, es que ahí está el problema, es que no se intenta, se hace. Cuando yo decido hacerlo, ahí es cuando tomo todas las herramientas y tomo la fuerza. Entonces ahora
tomé la fuerza de mi madre, tomé la fuerza de mi padre y por eso estoy aquí y por eso lo estoy haciendo diferente y por eso lo estoy haciendo a otras personas, porque ahora sé cómo funciona esto cuando uno toma la fuerza y la vida de los padres y toma de ellos todo para ir a la vida. Entonces, bueno, quería contarles esta historia aprovechando que es el mes de Día las de la madres madre. para decirles a Feliz mes. todas las personas que están pasando o han pasado por algo como lo mío y se sienten identificados Eso. es, no esperen a que la mamá se muera, no esperen a que su papá se muera, no esperen a que sean viejitos o sea tarde, a que se Mm, siga repitiendo una generación tras otra. Den ese paso, porque vivir en paz y en amor y en tranquilidad es lo mejor que hay. Y cuando yo hago este cambio acá adentro, todo afuera cambia. Y cuando uno toma a sus padres, brilla. Entonces, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este capítulo, que la verdad es muy bonito para esas personas que, como les explico antes, no había esta información. Por eso se repitió tantos patrones generación tras generación, pero ahora, gracias a la tecnología y todo, pues todo ha avanzado. Entonces, aprovechen estos podcasts para sanar, para darse cuenta, para identificarse y que no se les haga tarde para sanar, porque eso es muy importante, la tranquilidad, la paz, la armonía, todo eso es muy importante. Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en otro capítulo. Espero que nos sigan en las redes sociales, que nos apoyen, que compartan estas historias para crear una comunidad mucho más grande. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Chao. Chao.